Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo video en el cual deduciremos la ecuación de Bernoulli a partir de la ecuación de la primera ley de la termodinámica para sistemas abiertos. Pues bueno, sin más que decir, pues hay que comenzar. Ok, pues para empezar vamos a considerar que tenemos una tubería, la cual podemos ver a continuación, ¿vale? Esta tubería la cual tiene una entrada, la cual vamos a nombrar que es el punto 1, y una salida que será el punto 2. El fluido, pues como indican las flechitas, va del punto 1 al punto 2, ¿vale? Esta tubería, pues trae consigo ciertas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta para poder obtener esta ecuación de acá, ¿vale? Esta es la ecuación más sencilla de Bernoulli, visto desde un punto de vista termodinámica clásico, ¿vale? Las consideraciones que debemos de tomar es pues que este flujo es un flujo estacionario. ¿Qué quiere decir que es un flujo estacionario? Pues ya lo habíamos visto con anterioridad en los pasados videos. Quiere decir que la derivada de cualquier propiedad con respecto del tiempo es igual a cero. Esto quiere decir que estas propiedades, ya sea masa, presión, temperatura, etcétera, 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 no cambian con respecto del tiempo. Siempre se mantienen constantes. ¿Ok? Bueno, una vez que ya vimos eso, pues decimos, esa es la primera consideración. La segunda es que vamos a tener dentro de esta tubería un fluido incompresible. ¿Qué quiere decir que es un fluido incompresible? Pues que la densidad de este fluido no cambia en toda la tubería. Siempre se va a permanecer constante. Esto, pues como un ejemplo, podemos decir que el fluido que está pasando por aquí es cualquier líquido. Cualquier líquido que ustedes se imaginen, sea agua, aceite, glicerina, mercurio, etcétera, 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 es este fluido que está pasando por aquí. ¿Vale? Y la tercera consideración es que tenemos una fricción nula. No hay fricción dentro de esta tubería. Esto pues para facilitar el cálculo de la ecuación de Bernoulli. Bueno, ya que tenemos estas consideraciones, pues pasamos a lo que nos indica, que es realizar un balance de masa. Como lo vimos en el video anterior, nosotros necesitamos hacer un balance de masa y un balance de energía. Comenzamos con el balance de masa, que es el más sencillo de todos, y empezamos por decir que el gasto másico que entra es igual al gasto másico que sale, debido a que solo tenemos una entrada y una salida, ¿sí? Esto, bueno, pues sería igual que la densidad 1 por el área 1 por la velocidad 1 es igual a la densidad 2 por el área 2 por la velocidad 2. Bueno, esta es la más sencilla de todas y pues por el momento sería todo con el balance de masa. Procedemos a realizar un balance de energía. ¿Ok? Escribimos la ecuación de la primera ley de la termodinámica para un sistema abierto, la cual nos queda que es el flujo de calor más la potencia es igual al gasto másico por el cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial más el cambio de energía interna más el cambio del trabajo de flujo. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo aquí ya taché estos términos que ahorita voy a explicar por qué los estoy tachando. Bueno, esto se debe a que cada que nosotros analicemos con esta ecuación, tenemos que ver qué sí existe dentro de este flujo y qué no existe en este sistema. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar poco a poco a ver qué sí existe y qué no existe dentro de este sistema. Para empezar, empezamos con el flujo de calor. Si nosotros observamos nuestra tubería, que en este caso es una tubería muy sencilla, una tubería digamos que tenemos todos en nuestro hogar. Si nosotros nos ponemos a ver que esta tubería pues es muy sencilla, en ningún momento observamos que exista entrada o salida de calor. No hay, simplemente no existe. Al decir que no existe flujo de calor, pues lo que podemos decir es que este término tiende a cero. ¿Sí? Muy bien. El segundo término es la potencia. Bueno, pues analizamos de nuevo nuestro sistema. Y en este caso decimos, pues parece que no se ve ningún trabajo, pues por ningún lado. ¿Vale? Muchas veces existe la duda de que pueden decirme, pero sí existe el trabajo de flujo, pero yo les diré, pero no entra aquí. ¿Por qué? Porque el trabajo de flujo ya está incluido en este término de acá. Entonces, a nosotros referirnos a esta potencia, queremos decir, bueno, pues existe alguna flecha, alguna resistencia
o algún trabajo de compresión y expansión dentro de esa tubería, pues no existe. Entonces, al no existir ninguno de esos trabajos, pues decimos que la potencia es igual a 0. Bueno, seguimos con la ecuación. ¿Tenemos algún cambio de energía cinética? Pues seguramente la habrá. ¿Por qué? Porque en esta velocidad, cuando nosotros lleguemos al final, seguramente la velocidad o sube o baja, dependiendo también de la tubería, de la composición de la tubería. Pero generalmente, pues sí, va a existir un cambio de energía cinética, es por eso que la dejamos. ¿Existirá un cambio de energía potencial? Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que aquí tenemos una diferencia de altura. Al tener una diferencia de altura quiere decir que también tenemos un cambio de energía potencial. ¿Tendremos un cambio de energía interna? Bueno, este es un poquito más difícil de observar. ¿Por qué? Pues bueno, de antemano sabemos que el cambio de energía interna es igual a la masa por la capacidad térmica específica por una diferencia de temperatura. ¿Sí? Al tener nosotros esto decimos, bueno, pues básicamente lo que estamos diciendo es que asociamos que el cambio de energía interna se asocia con el cambio de temperatura. Si nosotros no tenemos un cambio de temperatura en nuestro flujo, quiere decir que el cambio de energía interna es nula o casi nula. En este sistema, pues podemos decir que la temperatura permanece constante en todo este recorrido. ¿Ok? Si permanece constante, quiere decir que el cambio de energía interna es 0. Posteriormente, pues el trabajo de flujo, pues que este va a existir casi en todos los sistemas, pues se mantiene. Debido a que, pues si no tuviéramos trabajo de flujo, pues simplemente no tendríamos un fluido que se esté moviendo. Bueno, una vez que ya reducimos los términos que se hacen nulos, obtenemos esta expresión en la cual yo estoy diciendo que el gasto másico tiende a ceros. No es que no exista un gasto másico, sí existe, pues ya lo estamos viendo aquí en el balance de masa. Existe un gasto másico de entrada y un gasto másico a la salida, que es el mismo. Sin embargo, al esto ser cero, y esto al estar multiplicando a todo este término, pues lo pasamos dividiendo de este lado, y nos queda que es el 0 sobre el gasto másico. Esto quiere decir que pues el gasto másico se va a hacer 0. Entonces es por eso que yo lo pongo aquí como que el gasto másico es 0. Muy bien, una vez que descartamos este término, pues al final nos queda esta expresión de acá, donde tenemos el cambio de energía cinética, el cambio de energía potencial y el cambio del trabajo de flujo igual a 0. Bueno, una vez que ya tenemos esto, pues sabemos que el volumen específico es igual a 1 sobre la densidad. ¿Sí? Y aparte habíamos considerado que la densidad es constante. Entonces, al decir que la densidad es constante y que el volumen específico es igual a 1 sobre la densidad, pues yo puedo sustituir ese término en volumen específico 2 y volumen específico 1. Y al saber que esto es constante, pues yo lo que puedo hacer es factorizarlo. Lo que hago de este lado. Factorizo este término y me queda 1 sobre la densidad por una diferencia de presión. Perfecto. Una vez que tenemos esto, pues yo paso todos los negativos del otro lado de la ecuación. ¿Para qué? Para que todo me quede positivo, lo cual me queda que la presión 1 sobre la densidad más la velocidad 1 al cuadrado sobre 2 más la aceleración gravitacional por Z1 es igual a la presión 2 sobre la densidad más la velocidad 2 al cuadrado sobre 2 más la aceleración gravitacional por Z2. ¿Sí? Esto en sí ya podríamos considerarlo como la ecuación de Bernoulli. Sin embargo, pues al ver esto que este término es igual a este, podemos decir que la energía se tiene que conservar. Y al decir que la energía se tiene que conservar, pues podemos decir que esta parte de aquí es igual a una constante. ¿Por qué? Porque tendríamos que la presión sobre la densidad más la velocidad al cuadrado sobre 2 más la aceleración gravitacional por z es igual a una constante, pues se cumpliría en cualquiera de un punto de una gráfica. Por ejemplo, tenemos una gráfica de este tipo, donde tenemos un estado 1 y vamos a un estado 2. Si yo sustituyera la presión, la velocidad y la z de este punto, tendría que darme la constante igualita a la de la presión, si sustituyera yo presión 2, velocidad 2 y z2 de este punto 2. E igual forma, si yo quisiera escoger
puntos intermedios también tendrían que darme la misma constante en todo el proceso. Para que esto quede un poco más claro, pues procederemos a hacer el siguiente ejercicio. Ok, el ejercicio dice, fluye agua por una tubería, aquí está. Fluye agua por una tubería del punto 1 al punto 2 ubicada en la Ciudad de México, con una presión atmosférica y cierta aceleración gravitacional, con una velocidad de entrada de 12 metros sobre segundo y una presión manométrica de 80 kilopascales. Si la altura de la tubería es de 15 metros y la presión de la salida es igual a la presión atmosférica, calcule la velocidad de salida en metros sobre segundo. Recuerden que para nosotros poder realizar cualquier problema de cualquier materia, de lo que ustedes quieran, lo primero que se tienen que hacer es analizar y ver o releer las veces que se necesiten el problema. ¿Para qué? Para entender qué me dan y qué me piden. En este caso lo que yo sé es que me están pidiendo la velocidad de salida. ¿Y qué datos tengo? Pues tengo una presión atmosférica, tengo una velocidad de entrada, tengo una presión manométrica en la entrada, tengo una diferencia de altura y por último sabemos que la densidad estándar del agua es de 1000. Entonces, lo que hacemos es proceder a realizar el análisis con la ecuación de Bernoulli, lo cual decimos pues que es esta de acá. Como nosotros sabemos que lo que me piden es la velocidad de salida, pues decimos lo que yo quiero despejar es esta velocidad 2. Al querer yo despejar esto, pues tendría que pasar de esto del otro lado de la ecuación y al final despejar la velocidad 2, con lo que me queda la siguiente expresión. ¿Vale? Una vez que yo tengo expresión, pues necesito sacar yo la presión una absoluta, porque la que me están dando es manométrica. Lo que yo hago es decir, bueno, pues la presión absoluta es la manométrica más la atmosférica. ¿Va? Y sabemos que la presión 2 pues es igual a la presión atmosférica, lo cual que me quedaría menos la presión atmosférica. Al tener esto, pues lo que yo puedo hacer es que la presión atmosférica dice adiós. ¿Vale? Una vez que yo tengo esto, pues simplemente lo que hago es sustituir los valores y realizar el cálculo, con lo cual me va a dar que tenemos una velocidad de salida de 3.25 metros sobre segundo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto en qué me sirve saber que la energía se conserva? Pues ok, si ustedes quisieran poner esto en la calculadora, bueno, lo podrían hacer, les va a salir una constante que, si no mal recuerdo, es 229. Esta va a ser el valor de la constante de este término, ¿vale? Y después, si ustedes sacan esto de acá, tiene que darles exactamente el mismo valor. ¿Qué quiere decir? Que la energía se conserva. Si yo tuviera un aumento de la presión, pues seguramente para que esto se mantenga constante tendría que bajar la velocidad o la altura. En este caso, si se dan cuenta, de la presión 1 a la velocidad 1, lo que no tengo es Z, que aquí sí. Entonces, como eso está aumentando, pues una de esas debe de bajar. Y en este caso bajan las dos. Baja la presión y baja la velocidad, para que esto se mantenga constante. Ojalá que esta explicación de la ecuación de Bernoulli quede clara. Y pues si no hay más que agregar, pues hasta aquí se quedaría este video, esperando que les sirva o que sea de mucha ayuda para ustedes para poder utilizar esta ecuación de Bernoulli que se utiliza en tuberías. Pues sin más por el momento, espero que se encuentren muy bien, sigan estudiando y cuídense mucho.